Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Hoy estaremos conversando sobre la historia de la educación y para ello le daremos la bienvenida a los maestros Betty Martínez, Linda de la Cerda, Javier Cortina, Elmer Charris y mi persona, Claudia Blanco. Juntos emprenderemos un recorrido por el proceso evolutivo de la educación. Acompáñennos. Educación transmisionista para el trabajo colectivo. Surge el perfeccionamiento de herramientas como el juego y la roca. Empezamos primero con lo que era el juego y el hombre descubre la importancia de ese elemento en el cual empieza a coger los animales, lo pone en manera de asado y disfruta de su carne ya no cruda, sino ya manejada y como proteína para su cerebro. Aparece también la roca, la llamada siles, que era utilizada como herramienta de ataque para los mamuts, ya que ese animal les entregaba a ellos, aparte de carne y piel, para hacer sus pequeñas aldeas o sus pequeñas casas, eh, y conjuntamente les servía para también protegerse de las bajas temperaturas que había en el momento histórico de la comunidad primitiva. Ya el hombre se vuelve sedentario, es decir, deja de ser nómada, ya deja de andar de un lado a otro, empieza a formar las primeras aldeas, que son la cota inicial de las ciudades-estado. El hombre empieza a perfeccionar sus instrumentos, ya sea de ataque, de vivienda, de alimentación. El hombre empieza a retener y transmitir actos laborales. Es decir, ya empiezan a repartirse y a dividirse los trabajos. Y se generan las primeras divisiones laborales de la comunidad primitiva. El hombre evoluciona a crear las aldeas, así llega a tener más seguridad física e individual y como colectivo mucho mejor porque se pueden defender de los grandes animales del momento. Mejora la producción comunitaria para fortalecer su propia subsistencia. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje del hombre es básicamente empírico. Y eso conlleva que el hombre vaya transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Pero se inicia la transmisión de saber y eso le genera al hombre cambios significativos. Por lo tanto, es decir, que la minoría genética se torna insuficiente. Es decir, es incapaz de transmitir hábitos nuevos. Aparece el aprendizaje de imitación. Es decir, si me sale bien, lo seguimos haciendo. Después encontramos que el hombre deja la memoria de la imitación y ya crea momentos de análisis selectivo y logra almacenar conocimiento que después va a reevaluar. Es decir, lo que vamos aprendiendo lo vamos mejorando. Y aparecen las nuevas habilidades que fueron requeridas para el aprendizaje. Es decir, las manualidades y habilidades del hombre. Recordemos que el dedo gordo de la mano, el dedo chiquito, como dicen por ahí, el dedo gordito, es el que te maneja y le da al hombre una connotación diferente a los demás animales que podrían tener un acercamiento a su comportamiento. Le da una forma de una fuerza social, colectiva, única. La recolección y selección de objetos, eso es una forma de aprendizaje muy significativo para el hombre. Se generan entonces grupos de aprendizaje, los que aprenden a cazar, los que aprenden a pescar, los que aprenden a cultivar, y aparece por final la memoria social. O sea, como conclusión, podemos determinar que el aprendizaje del hombre se genera por la supervivencia. Grecorromana. A través del desarrollo de la historia se ha podido observar cómo el hombre ha estado en una lucha constante por la supervivencia. Y no se trata tan solo de la supervivencia de un régimen político, sino también de preservar la cultura tras poner fin a prolongadas guerras. La civilización grecorromana implica la aparición de dos sociedades en una estratégica área geográfica
codiciada en estas pugnas por muchos pueblos y sociedades, que fueron el punto de partida de lo que se denomina el mundo occidental, las cuales estaban representadas por Grecia y Roma, que son las grandes formadoras de la cultura occidental. En el transcurso del tiempo podemos observar lo mucho que influyeron estas culturas en la lucha constante por la supervivencia, siendo la religión uno de los aspectos más importantes de la cultura grecorromana. La Iglesia era el eje del poder político y económico en alianza con la nobleza. Con esta forma de entender al mundo, la Iglesia lograba la cohesión social gracias a los recursos con los que contaba. Con el vacío que había dejado la caída del Imperio Romano de Occidente y de lo que se pudo salvar de las invasiones, los monjes en los monasterios tenían sus escuelas y bibliotecas donde guardaban libros y copiaban textos clásicos y solo los intercambiaban entre monasterios. Esta situación le da control completo a la Iglesia, no solo en lo político y económico, sino también control sobre el conocimiento. En esta cultura toda visión del mundo está regida por la voluntad de Dios, siendo Dios la Iglesia. Toda la economía dependía del cultivo de la tierra. La posesión de la tierra era de los señores nobles y el medio de producción era el trabajo de los siervos. La época de esplendor de los griegos se considera como de los momentos con mayor auge de la cultura universal. Posteriormente, los romanos adoptaron los modelos de organización y formas de pensar de los griegos, como es la filosofía, pero a la vez desarrollaron creaciones propias, entre las que se destacan el latín como idioma oficial y el derecho para organizar y hacer funcionar el imperio. La gran importancia de la civilización grecorromana era una de las mayores influencias en la humanidad, iniciada por los griegos, quienes desarrollaron un pensamiento filosófico muy profundo y dejándonos huellas físicas de su cultura, como los templos y las grandes edificaciones que nos muestran el gran esplendor de esta época. Después de este gran esplendor, Grecia fue conquistada por Roma militarmente. Las bases de la cultura griega se extendieron por todo el mundo conocido, ya que los romanos, influenciados por los griegos, tomaron ideas de la cultura griega, reforzándolas y puliéndolas para dar origen a modelos propios para organizarse y distribuir el territorio, así como para construir las ciudades. El saber y la cultura dejan de ser patrimonio del clero y la nobleza para... Iniciamos nuestro recorrido por la Edad Media. Ubicación temporal. La Edad Media es el periodo comprendido entre el final de la Antigüedad y la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y alcanza hasta el comienzo de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en 1453. Por lo tanto, se ubica entre el siglo V al XV. Clases sociales. La sociedad de la Edad Media estaba formada por tres grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Pensamiento medieval. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Fue la corriente de pensamiento imperante en la Edad Media. San Agustín es un santo, padre y doctor de la Iglesia. El doctor de la gracia, fue el máximo pensador del cristianismo en el primer milenio. La filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa: dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe, haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro exterior, es decir, la verdad misma, que ya es Dios. Santo Tomás es considerado el patrón de las escuelas católicas y de la educación. Señaló las cualidades del maestro cristiano y la prioridad de la dimensión psicológica de la enseñanza y la participación del educando en su formación. Santo Tomás concibe la educación moral como obra esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas. Educación en la Edad Media. La educación en la Edad Media se puede clasificar en dos periodos. El primero de ellos, que se ubica entre el siglo V y XI, conocido como educación de la formación feudal, y el segundo periodo entre el siglo XI y el XIV, y se le conoce como educación en el apogeo del feudalismo. La educación de la formación feudal comienza con las invasiones bárbaras en Occidente y la tendencia de la tierra, cuando la iglesia modesta se impone y se convierte en iglesia poderosa económica y socialmente. Administró con poder y mantuvo hegemonía política, ideológica y cultural. La educación guerrera comienza con la destrucción del Imperio Romano por los bárbaros, los cuales sustituyeron la educación clásica. Por su parte, Carlos Magno combinó lo clásico, dejó la educación grecorromana abandonada e incorporó el principio guerrero de los bárbaros y convirtió la educación en obligatoria. De la educación clásica a la educación cristiana.
Cuando las invasiones bárbaras se agotaron, la Iglesia se preocupó para que su clero supiera las primeras letras. La educación cristiana traía consigo nuevos valores hasta entonces poco conocidos. Se destacó la seriedad con que sus representantes seguían su vida al cristianismo y el esfuerzo por hacer a sus discípulos compatibles con la vida cotidiana. Se implementó el uso del método catequético, el uso de escuelas catecúmenas y catequistas. La oportunidad educativa se le brindó a toda clase social, todo género y toda edad, y la continua preocupación por hacer teorías de la educación cristiana. Las escuelas que fundó la Iglesia surgieron escuelas religiosas, las episcopales en las ciudades y las monásticas en el campo. Las episcopales eran dirigidas por el clero secular y se impartía a los miembros de la Iglesia que decidían ingresar al sacerdocio. Los monasterios tenían escuelas internas para niños cuyos padres los consagraban a Dios y también para novicios. En el quadrivium se debía enseñar aritmética, música, geometría y astronomía, y en el trivium se enseñaba en el siguiente orden: gramática, dialéctica y metódica. Con el ascenso y apogeo del feudalismo se consolidaron estratos sociales, se dio la conquista de nuevos territorios, el desarrollo demográfico y el surgimiento de la caballería. La educación gremial se constituye en la etapa final de la Edad Media. Era una educación dirigida a agremiados con orientación industrial y comercial, y en la educación caballeresca el objetivo era formar caballeros expertos en armas que protegieran a los fieles a Dios y a la Iglesia, al Señor y su dama, virtuosos y sin miedos. La Edad Moderna se caracterizó por el fin del orden feudal, dando origen a un nuevo sistema económico, el mercantil. Se dio origen también a una nueva clase social, la burguesía. Se reactivó el comercio y hubo hechos importantes que marcaron esta época, como la caída de Constantinopla, los grandes descubrimientos geográficos, se inventó la imprenta y el campo intelectual se le dio mucha importancia. Durante la Edad Moderna se gestaron muchos movimientos. El Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia universal que marcó el mundo medieval al mundo moderno. Este movimiento de visión antropocentrista que sitúa al hombre como medida de todas las cosas. Es una nueva visión del rol del ser humano. Se impulsaron los conocimientos matemáticos, filosóficos, históricos, científicos y artísticos, siendo Leonardo da Vinci uno de sus máximos exponentes. La estructura seguía siendo la del sistema medieval, predominando la enseñanza del latín. La Reforma es un movimiento religioso y teológico contra todo lo que fuera intermediario entre Dios y los hombres, creado en el siglo XV por Martín Lutero, que proponía la formación de la educación de las clases de los más pobres y el control de la instrucción por parte de las autoridades laicas. La Contrarreforma, también llamada la Reforma Católica, fue la respuesta a la Reforma Protestante creada por Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Esta respuesta de la Iglesia Católica la usó para reforzar sus dogmas, y es cuando aparece el orden religioso de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. La Ilustración, un movimiento histórico-cultural gestado en Europa a fines del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Fue llamado así porque su finalidad fue disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Por este motivo, el siglo XVIII fue llamado siglo de las luces, o también se le es conocido como el iluminismo. El siglo XVIII es el siglo pedagógico por excelencia. La educación ocupa el primer plano. Surgen dos figuras mayores de la pedagogía y de la educación, Rousseau y Pestalozzi. El iluminismo pone en crisis al humanismo. El latín pierde relevancia frente a las lenguas modernas. En este siglo de las luces salen muchos filósofos y grandes pensadores que han marcado la historia de la educación en la humanidad.
Bien, entramos a la participación de Francia en la historia de la educación. Encontramos que Francia económicamente se ve afectada por estar financiando las distintas guerras de ese momento. Entonces la nobleza es llamada a pagar impuestos, pero estos en su aire de grandeza dijeron que no y comenzaron a menospreciar a la burguesía y a la clase trabajadora. Estos se sublevaron viendo que eran mayoría, teniendo el poder económico, ya que tenían un pensamiento intelectual replanteándose el concepto de ciudadano de igualdad. El rey vetaba a los burgueses, pero estos asumieron la responsabilidad económica y una disidencia de estos burgueses, llamados les sans-culottes, se tomaron a la Bastilla y la quemaron el 14 de julio de 1789. Los reyes fueron puestos presos y los acusaron de traición, ya que se creía que ellos estaban promoviendo una invasión a Francia. Ya por eso el rey se quemó y quemada la Bastilla, se da la etapa de la convención donde se llegan a convenios para enfrentar las diferentes temáticas que aquejaba a Francia. A la luz de la enciclopedia Diderot y el contrato social, que fue semilla de la Ilustración. Francia se dividió entonces en dos grupos, los jacobinos y los girondinos. El pueblo representado por los jacobinos representan el extremismo revolucionario, querían cambiarlo todo. En cambio, los girondinos eran los comerciantes más burgueses quienes buscaban el pro de la propiedad privada y la disminución de impuestos. Entonces Francia, como ya se sabía que iba a ser invadida por los vecinos, Jean-Paul Marat pasó a la guillotina al rey. El rey fue muerto, también Marat, y así sucesivamente todos fueron cayendo, ya que así era esa parte de la historia, terminando todo el mundo muerto porque no estaban de acuerdo los unos con los otros. Entonces la Revolución Francesa tuvo su máximo aporte con la Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos, fruto de la Ilustración. Montesquieu, Voltaire y Jobs. Montesquieu con sus conceptos de nación, ciudad y ciudadanos, Voltaire con la libertad de expresión y Jobs con el concepto de igualdad. Fueron los máximos precursores de este movimiento. Hubo una base de la ciencia y la tecnología. El pensamiento entonces se traslada hacia el racionalismo y al empirismo, ratificando al cambio de la verdad que sería concebida por la ciencia y despegándose de los dogmas y explicaciones espirituales a todo lo sucedido. Los girondinos se hacen al poder generando la desigualdad social. Y entonces se da un golpe de estado. ¿Por quién? Por Napoleón. Napoleón aparece siendo el dictador de este pueblo. ¿Y qué hace este? Este viene y destruye las estructuras feudales. Instala el liberalismo económico, establece la burguesía como clase dominante, suprime la democracia política y agudiza la igualdad social. Pero ¿qué pasa? Hace algo bueno por la educación. Él crea los liceos. Él fue el que dijo que se educara a todo el pueblo para que conocieran sus derechos. Instituyó el bachillerato. La educación con él se convirtió en un sistema organizado, con tal de preparar a los hombres más sobresalientes para que lideraran los cuarteles y las oficinas del ejército. La educación tenía la finalidad del funcionamiento de la dictadura. Napoleón creía que la educación era la base fundamental de la sociedad, creando un sistema de educación pública, ya que vino y fundó más de 4.500 escuelas públicas y dio pasos grandes para la separación de la educación de la iglesia. Después de la Revolución Francesa, se puede decir que la educación tomó dos caminos, una para la sociedad capitalista y una para la llamada Escuela Nueva. La sociedad capitalista se da la educación para ellos con base a la Revolución Industrial. La sociedad capitalista tiene la educación nueva, una educación más técnica para unos y más exquisita para otros. La educación es un soporte de la existencia social. La educación era más masiva y diferenciada, pero se caracterizaba por la competencia individualista, el consumismo, disfunción ecológica, el desempleo y el menosprecio por el desarrollo máximo de la juventud.
¿qué pasa con esto? Que era difícil separar la educación de los procesos sociales. Entonces, ¿qué pasó? El profesorado se ve obligado a servir a intereses políticos, sociales, religiosos y morales. Y entonces la educación termina representando el dominio de los intereses de una clase sobre la otra, creando desigualdad. La escuela nueva llega con las ganas de querer cambiar el modelo tradicional por más colectivo y social, modelos más revolucionarios, preparar para la vida, y sus máximos exponentes son Herbert y Pestalozzi, quienes rompieron paradigmas volcando la educación hacia la vida y a la producción social para prepararla a la gente para la vida cotidiana, cultivando el espíritu colectivo. Hasta el siglo XIX no se había hecho nada por cambiar la pedagogía, pero ya cuando comienza el siglo XX, una serie de profesionales de todas las áreas comienzan a preocuparse por el niño, la educación y el aprendizaje, y todo se volvió más complejo, llevando a la pedagogía al plano científico, volviéndose una materia de estudio, emergiendo tendencias, corrientes, teorías pedagógicas, y así la pedagogía fragmentándose en concepciones y corrientes. La historia como ciencia nos ayuda a comprender los hechos pasados, contextualizarlos en nuestro presente y visionarlos hacia un futuro. La evolución histórica de la educación en la humanidad tiene características particulares que han aportado en cada época a la formación del intelecto del mundo. Este aprendizaje enriquece nuestros conocimientos y aporta en nuestro quehacer herramientas para enriquecer nuestras prácticas pedagógicas.